El podcast de Uranálisis de Sysmex Experience es una iniciativa de Sysmex para generar y compartir información y contenidos de calidad relevantes y actualizados sobre nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico de laboratorio. Hoy, como lo habíamos conversado en el capítulo anterior, quedamos en punta con el doctor Carlos Álvarez Moreno, médico infectólogo, vicepresidente científico y de innovación del Grupo Keralty. Doctor Álvarez, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a un segundo episodio. Muchas gracias por esta invitación y como siempre un placer estar acá en este podcast. Doctor, habíamos quedado como en punta hablando, nos empezábamos ya a meter de lleno en entender un poco los mitos y las verdades frente a las infecciones de tracto urinario, pero si le parece, recordémosle a los oyentes y a las personas que se conectan en dónde estábamos. Veníamos hablando de la irrelevancia de tener un diagnóstico temprano en las enfermedades del tracto urinario y usted nos estaba contando la relevancia de poder llegar a ese diagnóstico de manera oportuna. Sí, básicamente, en general, en las infecciones, entre más rápido uno haga el diagnóstico y adicionalmente utilice el antibiótico correcto, pues fácilmente pues va a tener un mejor desenlace y el desenlace es un mejor bienestar para el paciente. Y en este caso, un daño colateral que siempre ocurre con las bacterias es que disminuye la aparición de resistencia, que son los temas que siempre nos preocupan, ¿no? Sí, y lo otro que comentábamos, doctor, era de las últimas preguntas que hacíamos, era la frustración de ciertas personas de sentirse que les daban de forma recurrente infecciones en el tracto urinario. Y en ese sentido, ¿existen medidas preventivas para evitar infecciones del tracto urinario? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta cambios en el hábito, especialmente ya lo habíamos comentado, pero volvemos a hacerlo porque es supremamente importante. Tener en cuenta que las personas deben entender que algunas veces las infecciones ocurren por sus hábitos urinarios, especialmente cuando las personas no van al baño con frecuencia, una de las dificultades que puede ocurrir, y esa es la primera cosa que quisiera recomendar. Si yo tengo infecciones urinarias frecuentes, unos puntos que debo hacer, orinar con frecuencia. De esta manera hace que mecánicamente las bacterias que han podido ingresar a mi tracto urinario, a mi vejiga, puedan ser eliminadas cada vez que orino y pues les toca volver a entrar nuevamente. Es supremamente importante porque, como ya lo hemos comentado en el primer podcast, a veces la vejiga se va volviendo perezosa y eso hace que tenga dificultad. Y lo otro que es importante es tener en cuenta que cuando hablamos de infección urinaria, tanto para el paciente como para los médicos, la diferencia entre infección y bacteriuria significa presencia de síntomas. Tener bacterias en la orina no significa infección. Lo que significa infección es tener síntomas. Pero adicionalmente, el otro punto es que el tener bacterias también, dependiendo del número de bacterias que uno tenga, pues definitivamente puede ser que haya incluso contaminación. Por esto es importante diferenciar tener bacterias a tener una verdadera bacteriuria o tener una infección urinaria. Doctor, y lo vemos ahora con las personas que pasamos por una pandemia y durante la pandemia se habló mucho de que teníamos que estar muy limpios y tener todo muy, muy limpio. Muchas personas quedaron un poco preocupadas con este tema de no tener bacterias, de estar limpios todo el tiempo. Y usted nos comentaba en el primer capítulo que nuestro propio cuerpo produce bacterias, el entorno está con cierto grado de bacterias. Entonces, darle también un parte de tranquilidad a las personas que tener bacterias es natural en el cuerpo. Sí, es que ese es un buen punto. Es decir, encontrar bacterias en el cuerpo es normal. Es decir, si yo me cultivo la boca me salen bacterias, si me cultivo la piel me salen bacterias, si me cultivo a veces la orina me pueden salir bacterias. Por eso no necesariamente tener bacterias significa infección. Ahí hay que tener un punto importantísimo. Es en el caso de los médicos cuando hacemos el diagnóstico de infección, pues tenemos que tener presente el número de bacterias. Y ese para pensar que lo que hay ahí o esas bacterias realmente sí son causantes de una posible infección. Y aquí me quiero detener un poquito para volver a retomar este concepto. Es decir, hay tres puntos claves. Uno, lo que es tener una infección urinaria. Lo otro, lo que es una bacteriuria. Y lo que es asintomática. Y lo otro, que es una contaminación.
Para ello es importante tener en cuenta que entre el primero y segundo, el segundo y tercero, mejor, la diferencia entre contaminación y bacteriuria lo da el número de bacterias que uno tiene. Normalmente, el punto de corte tradicional son 100.000 bacterias, es decir, 10 a la 5. Es decir, que si una persona le hacen una cultivo de orina y tiene 1.000 bacterias en la orina, pues eso no es ni siquiera es una bacteriuria. Si tiene 10.000, tampoco, excepto que haya recibido antibióticos hace muy poco tiempo. El punto clave que normalmente se considera es lo que acabo de decir, las 100.000 unidades formadoras de colonia, que es lo que técnicamente se hace, y que requiere cultivo. Ahora con las tecnologías nuevas como la que estamos viendo, pues que efectivamente la sintometría de flujo con fluorescencia tiene esa ventaja en que puede cuantificar inmediatamente en menos de un minuto, saber cuánto es el número de bacterias que uno tiene, y eso ya puede saber si esa presencia de bacterias no es solamente una contaminación o una bacteriuria. Y si ya tiene más de 100.000 unidades formadas de colonia, 100.000 bacterias, en este caso podemos saber que si la persona tiene síntomas, pues estamos hablando de una verdadera infección urinaria. Es decir, la diferencia entre infección urinaria y bacteria sintomática es tener más de 100.000 unidades formadas de colonia. La primera con síntomas, la segunda sin síntomas. Y cuando hay menos de esas bacterias, pues básicamente lo que estaríamos hablando es de una contaminación que también puede ocurrir. Entonces, esto hace que siempre que tengamos en cuenta, no es solo la presencia de la bacteria, sino la cantidad de bacterias. Y para eso, afortunadamente, cada vez la tecnología nos ayuda más a poder tener esa capacidad de detectar rápidamente, que esa es una de las ventajas que veo con las tecnologías actuales, incluyendo la citometría de flujo con fluorescencia. Ese es un punto importante, doctor, y quisiera ahí, si me lo permite, lo comentamos en el primer episodio, pero sería relevante retomar. ¿Qué evolución le ha traído al sistema y específicamente lo que están viviendo también ustedes en la práctica que usted dirige, el diagnóstico con estas nuevas tecnologías? ¿Qué ventajas están viendo? Pues la ventaja es poder orientar más tempranamente a nuestro paciente, es decir, digamos que uno de los problemas que vemos usualmente en una condición clínica como esta que es frecuente es que las personas llegan a los servicios de urgencias, pues quisieran saber rápidamente qué es lo que tienen. Y también el médico pues poder saber dar el tratamiento de forma acertada. Y esto la posibilidad de tener una diagnóstico basado en datos más reales, y al tener una posibilidad de identificar el tipo de bacteria, porque recordemos que las bacterias son varias, ya le hemos comentado previamente, y que pueden ser las causantes de la infección urinaria, pueden ser cocos gram positivos o bacilos gram negativos. Esto, para no expertos, sencillamente son tipos de bacterias que tienen diferentes formas, pero que la opción del antibiótico es completamente diferente. Para poner en contexto, por ejemplo, si uno tiene un coco gram positivo en la orina, lo más probable es que tenga un enterococo, que es un coco del intestino, y es probablemente el manejo puede ser con ampicilina. Pero si lo estamos hablando de un bacilo gram negativo, probablemente que sea un enterobacterial como la Escherichia coli o con la Klebsiella o el Proteus, y probablemente el antibiótico es diferente. Es posible que en el mundo actual de la resistencia, poco probable que uno pudiera darle ampicilina a un paciente con alguna de estas bacterias. Esa pequeña posibilidad de identificar tempranamente hace que empíricamente pueda uno tener seleccionar el antibiótico de forma diferente. Por esto, las nuevas tecnologías que logran hacer esa identificación mucho más temprano, que permiten a la, al problema del laboratorio y al médico tomar la decisión, pues hacen que definitivamente sean mucho más útiles para mitigar la presión de las personas que van a los servicios de urgencias, digo en el buen sentido, es decir, por la cantidad de personas que pueden llegar a un servicio de urgencias, sino que además le solucionan rápidamente su problema, por lo tanto, rápidamente hace que haya una mejora en servicio en la atención, pero más que el servicio en la atención, es que más rápidamente se puede empezar a tener un manejo de forma adecuada. Y creo que esta es una de las ventajas también que tienen estas nuevas tecnologías, como la citometría de flujo con fluorescencia, porque al poder identificar el tipo de microorganismo, puede también rápidamente ayudar al médico a tomar la decisión.
recordemos que si no se hace de esta manera, eso implicaría que a la bacterióloga, una vez se identifique que si hay bacterias, tiene que hacer la coloración y mirar diferentes campos para poder demostrar qué bacteria es y la cantidad. Eso hace que pues, el ahorro en el tiempo pues, también sea importante para el laboratorio. Aquí claramente, doctor, un mensaje también para las personas que nos escuchan, personal médico, laboratorios, que están pensando en hacer inversiones en tecnología, que lo vean como una oportunidad también, no solamente de mejorar la calidad de la atención al paciente, sino también el trabajo interno y la eficiencia de sus procesos. Sí, y yo creo que es un punto importante en tener en cuenta siempre las nuevas tecnologías deben de llevar a eso, a una mejoría en los procesos. Y creo que eso es una de las ventajas que deben hacer cuando se evalúa la inclusión de una nueva tecnología. Doctor, ¿existe algún mito común frente a las infecciones del tracto urinario? Lo hemos hablado algo, pero ¿qué le gustaría a ustedes acreditar? Yo creo que el mito más usual que vemos es, o que yo veo en mi consulta son dos. Uno, que las personas piensan que muchas veces, como dicen, los médicos no han dado con el chiste, porque se trata de una infección urinaria y a los 2 o 3 meses aparece otra vez y otra de los síntomas. Entonces, y normalmente aparece la misma bacteria. Entonces la persona dice, "Ve, me dieron el antibiótico y a pesar de que me dieron el antibiótico, la bacteria sigue ahí, no la podemos sacar, no me la podemos eliminar y es como si plantearan que la estrategia no fue la correcta. Y probablemente es porque las personas no se les aclara que no es que la bacteria sea la misma, puede que tenga el mismo nombre, entonces aparece el cultivo el mismo nombre, Escherichia coli, que es la más común. Eh, pero no es porque no la hayan podido sacar, sino porque sencillamente se matan esas bacterias, por decirlo de esa manera, las que están ahí, pero nuevamente pueden volver a entrar. ¿Por qué? Porque las condiciones anatómicas que ya habíamos visto, pues siguen estando y facilitan nuevamente la entrada de las bacterias. Yo creo que ese es un mito, pensar que a veces es que la misma bacteria no se elimina. Yo creo que sí se elimina, es muy raro que una bacteria después de un tratamiento, si es con el antibiótico correcto, con un tratamiento correcto, la dosis adecuada, si la persona además se toma el medicamento como se lo prescriben, pues probablemente se elimina la bacteria. Sin embargo, puede volver otra vez a entrar. Y el otro punto que a veces se habla de las infecciones urinarias o las bacterias en la orina es, hay también mitos en si esto es una infección que se adquiere del medio ambiente. Ya creo que es importante recordar que no es una bacteria, no se adquieren de las tajas del baño, ni mucho menos de las relaciones sexuales. Es importante tenerlo presente que esto no es una enfermedad de transmisión sexual y por lo tanto no tiene mucho que ver con los hábitos sexuales de las personas. Hay excepciones, pero la lógica es que en este caso es que la infección urinaria es causada por las mismas bacterias de las personas. Y ahí, doctor, preguntarle, en la vida de una persona, su evolución, ¿hay edades donde sea más frecuente una infección urinaria y edades donde sea menos frecuente? Sí, definitivamente las edades más frecuentes y el género más frecuente son las mujeres y las mujeres mayores de 50, vamos a decir que más de 40, pero principalmente mayores de 50 o 60 años. Y después de 60 años tanto es frecuente tanto en hombres y mujeres por diferentes causas. En el caso de hombres no he hablado mucho de eso, pero el hecho de tener un aumento del tamaño de la próstata, eso también predispone a que haya retención urinaria y la retención urinaria, que no es otra cosa que la orina no sale completa podríamos decirlo en el argot popular, como que queda un punchito de orina en la vejiga. Y ese punchito que técnicamente llamamos el residuo vesical, no es otra cosa que una pequeña volumen de orina que se queda ahí y ahí están las bacterias. Ya las bacterias no tienen que volver a entrar, sino que a partir de las que están ahí en ese residuo, pues pueden volver otra vez a replicarse y volver a crecer en cantidad suficiente para producir una infección urinaria. Doctor, ¿y existe alguna relación que ustedes hayan visto de poblaciones específicas, dependiendo del entorno, los países, las regiones, que estén más propensos a infecciones urinarias o menos propensos?
No, tiene tiene que ver de pronto algo con hábitos urinarios en algunas partes, pero en general las infecciones urinarias, el tracto urinario es un fenómeno mundial, ¿no? Es más, no respeta países ni respeta razas, es más, más asociado a lo que comentamos ya de las situaciones anatómicas ante las mujeres, de algunos casos que se generan, y hay algunos factores que predisponen, como decía, es más usual las mujeres que han tenido hijos y han tenido hijos por parto vaginal, porque al tener parto vaginal probablemente tienen mayor posibilidad de que haya incontinencia urinaria, por ejemplo. Entonces eso hace que tenga mayor posibilidad de tener infecciones urinarias las mujeres que tienen esta condición. Más común las mujeres que tienen más de un hijo que las que tienen hijos un solo hijo, las que no tienen hijos, por ejemplo. Pero también, importante, que ya lo he comentado, pero sí vale la pena resaltarlo gracias a su pregunta, y es el hábito urinario, en el cual las personas que tienen ciertos hábitos, como no ir al baño frecuentemente, pues tienen mayor probabilidad de tener infecciones urinarias. Y ahí, doctor, ¿por qué si es una infección tan común, si es una condición tan común, por qué sigue siendo tan difícil o tan retador su diagnóstico temprano? Yo creo que es sigue siendo retador porque en realidad lo que ya ha venido pasando es que ya lo he comentado y que cada vez queremos que como sociedad en todo pues se haga mucho más rápido, ¿no? Ya digamos que antes usualmente la gente podía esperar 3 o 5 días para definir si le den el antibiótico y cambiar el antibiótico, pero cada vez pues somos más exigentes, ¿no? En el buen sentido, en que queremos mejorarnos más rápido, queremos que nos digan qué tenemos y que además no volvamos a tener la infección. Entonces eso de que cada vez la humanidad pues lleve a una búsqueda de soluciones que sean mucho más expeditas, que nos permitan llegar a resolver los problemas, en este caso las necesidades de las personas, de una infección bastante frecuente. Es decir, lo que no vamos a poder, por lo menos en la tecnología hasta ahora, es cómo hacer para que que el sistema inmune no se envejezca. ¿Cómo hacemos para que las mujeres con el tiempo no se les caiga la vejiga? Por decirlo de esa manera, ¿cierto? Eso es un tema que son las causas. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer paralelamente es mejorar los tiempos en el diagnóstico y en el tratamiento. Y eso es parte de lo que ha venido pasando. No es que no se haya mejorado, sino que cada vez nuestras expectativas como profesionales de la salud, pero también como personas, en el caso de las personas que tienen los síntomas, pues obviamente son más altas y cada vez queremos tener una identificación más precoz, que nos oriente mejor y que nos mejoremos mejor, Pero más yo me rápido. imagino, doctor, que como en todo los últimos 20, 30 años, la evolución tecnológica sí ha sido fundamental. No, pues definitivamente, es que esto que estamos contando hoy de estas nuevas tecnologías, pues hace unos 20 o 30 años, pues dependía, era la experticia del profesional del laboratorio, la bacterióloga, tener la experticia suficiente para hacer los conteos, lo hacía manualmente, entonces era con un tiempo dependiente muy alto y dependiendo de la experticia y la capacidad de las personas. Entonces yo creo que obviamente algunos lo hacían extremadamente bien pues obviamente para llegar allá a hacerlo extremadamente bien se requería un tiempo de experticia. Estas tecnologías lo que hacen es que facilitan esos tiempos y además permiten lo que llamamos una alta reproducibilidad o reproductibilidad. ¿Qué significa esto? Que los resultados son extremadamente confiables porque son reproductibles, se reproducen y básicamente nos están mostrando que lo que nos están leyendo estos equipos pues son realmente la concordancia con lo que se hacía antes manualmente, con un riesgo importante de equivocación porque dependía de la experticia de las personas. Ahora pues eso ya ha desaparecido y ahora ya hay una confiabilidad mucho más alta. Sí, con la evolución tecnológica viene también el reto de poder demostrar que hay cosas que definitivamente todavía no vamos a poder cambiar, como bien lo decía usted. Pero hay un punto que usted ha tocado bastante en la conversación, doctor, y es este tema de la resistencia bacteriana. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto y qué medidas se están adoptando para contrarrestar este problema? Bueno, ese es uno de los temas, de los problemas de salud pública más importantes que tenemos en este momento en el mundo, ¿no? Digamos que a veces no se visibiliza tanto como la pandemia COVID-19, pues que es una cosa muy grave, muertes de forma temprana,
pero la resistencia bacteriana también produce muchas muertes. Porque, ¿qué significa esto? Después de la aparición de los antibióticos en la cuarta década del siglo pasado, se pensó que los antibióticos iban a acabar con las infecciones y que ya incluso no se necesitaba investigar sobre nuevos antibióticos. Pero la realidad lo que nos ha mostrado es que las bacterias se adaptan mucho más fácilmente que el ser humano. Fíjate que yo quisiera ponerle un contexto que me parece contundente a mi modo de ver. Y es que nosotros como seres humanos, como Homo sapiens sapiens, llevamos sobre la Tierra 1 millón de años. Las bacterias llevan 300 a 350 millones de años sobre la Tierra. Y algo tienen para que se hayan adaptado y nos lleven de ventaja 349 millones de años, ¿cierto? Entonces yo creo que a eso hay que tenerle respeto, por decirlo de esta manera, a las bacterias. Y las bacterias, cuando hemos logrado neutralizarlas o eliminarlas parcialmente con los antibióticos, pues ellas también han buscado evadirlos. Y eso es lo que hablaba técnicamente como mecanismos de resistencia bacteriana o para los antibióticos. En este momento esos mecanismos se han fortalecido. Muchas bacterias de las que usualmente tratamos con antibióticos convencionales, pues ya son resistentes a los antibióticos, con una ventaja que tienen las bacterias, que las bacterias son supremamente buenas vecinas. No solamente cuando adquieren un mecanismo de resistencia, se lo trasladan o se lo pasan a sus hijos, digamos, coloquialmente a sus clones, cuando se replican las bacterias, sino que adicionalmente las bacterias pareciera que cuando encuentran un mecanismo bueno de que sirve, le dicen a sus amigas que conviven, que son primas de hermanas o lejanas, les mandan esos mecanismos de resistencia por unos mecanismos genéticos bien interesantes que no tenemos los humanos. Los tiene, por ejemplo, una cosa que se llama los genes saltarines, que salta una bacteria, o sea, el pedacito que tiene la información genética que hace que se vuelva resistente, se lo pasa a otra bacteria. Y eso, no, como digo, no solamente a sus clones, sino a sus vecinas. Eso hace que rápidamente la resistencia es mucho más importante de lo que pensamos. Y eso hace que en últimas los antibióticos que estamos utilizando cada vez son más limitados. En algunos casos tenemos infecciones que no tenemos cómo tratarlas, es decir, tenemos bacterias que se llaman técnicamente pan resistentes, que no es otra cosa que resistentes a todo. Y eso ya lo estamos viendo, o sea, no es ciencia ficción, sino que en realidad ocurre. Y específicamente en infecciones urinarias, por ejemplo, vemos en este momento infecciones que los síntomas no son tan severos para la persona, pero la única manera de tratarlas es colocarle antibióticos endovenosos. No porque el antibiótico endovenoso funcione más fuerte o sea mejor, sino sencillamente porque los que son orales ya no sirven o son resistentes a las bacterias de esos antibióticos. Y eso es un punto clave, no solo por lo que implica para el disconfort de las personas que tienen la infección, sino también por los costos asociados para el sistema de salud. Doctor, ¿y qué se está viendo a futuro en este sentido? ¿Usted qué están discutiendo el cuerpo médico hoy en día alrededor de esto? Pues mire, yo creo que la posibilidad de producir nuevos antibióticos cada vez es más limitada, no es tan fácil y a veces no es un problema de plata, ¿no? Yo solo le pongo este contexto. En el 2010 en los Estados Unidos decidieron hacer una estrategia para producir nuevos antibióticos y entonces se llamó la estrategia 10-20, que era producir 10 antibióticos nuevos para el 2020. Y para eso el gobierno de los Estados Unidos donó a la industria farmacéutica $1.000 millones. Desafortunadamente llegamos al 2020 y no se pudo lograr la meta de los 10 antibióticos, solamente se pudo lograr un antibiótico nuevo. Con esto quiero decir que no era un problema de recursos, sino que es difícil tecnológicamente producir antibióticos con capacidad para esas bacterias resistentes. Entonces, lo que nos toca es paralelamente trabajar muy fuertemente sobre el uso adecuado de los antibióticos, utilizar de forma correcta el antibiótico y por esto también parte de la estrategia siempre es dar el antibiótico correcto en el menor tiempo posible y en esto poder orientar desde el comienzo ese manejo empírico sobre una infección cualquiera, en este caso, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy de infecciones urinarias, pues hace la diferencia porque justamente evita que utilicemos antibióticos cuando no hay necesidad de diferenciar lo que es una bacteria asintomática, una contaminación de una infección urinaria, pero adicionalmente tener desde el comienzo un antibiótico acorde a las bacterias que podría tener en un momento determinado la persona, pues hace que tengamos mejor uso del antibiótico.
Doctor, han sido 2 capítulos que hemos grabado con usted y creo que se nos quedan un montón de temas en el tintero, como dirían. ¿Qué le gustaría resaltar y qué le querría dejar usted a las personas que nos escuchan en este momento conectados en distintas latitudes de América Latina? ¿Qué 3 recomendaciones les quisiera dejar alrededor de todo lo que conversamos en estos 2 episodios? Bueno, primero, muchas gracias por este espacio. Segundo, creo que es importante tener en cuenta para las personas la importancia de los hábitos de cuidado para mitigar el impacto de la aparición de infecciones, en este caso infecciones urinarias. Y lo segundo, cuando esto ocurre, consultar rápidamente al médico para que se haga el enfoque adecuado. Y para los profesionales de la salud, lo importante es aprovechar estas nuevas tecnologías para poder orientar de forma correcta el manejo y tener en cuenta que el uso inadecuado del antimicrobiano genera problemas, pero aún el uso correcto del antimicrobiano tiene un daño colateral que es la resistencia bacteriana. Por esto tenemos que propender por el uso adecuado de los antimicrobianos, tratar verdaderas infecciones urinarias por los tiempos correctos y con las prescripciones correctas. Doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. 2 episodios que se pasó el tiempo volando y a todas las personas que nos escuchan, agradecerles su presencia y el que nos hayan escogido para escucharnos e invitarlos a que sigan pendientes de este podcast de uroanálisis de Sysmex Experience. Aquí estaremos hablando de uroanálisis en 7 episodios más. A todos, muchísimas gracias y los esperamos en un próximo episodio.